llegamos a un punto importante de inflexión en el tema del sistema inmune que venimos tratando en los episodios más recientes. Hasta el momento hemos revisado las respuestas que llamamos innatas de nuestro sistema inmunitario. Hoy nos adentramos en el paso de una respuesta innata a una respuesta específica o adaptativa, punto que de verdad abre una gran brecha entre la perspectiva oficialista y la biológica. Y no tanto en qué es lo que ocurre, pues es un mecanismo que está muy estudiado y del que ya sabemos mucho a nivel científico, sino en las conclusiones a las que se llega y a partir de las cuales tratan de venderte soluciones a problemas que en muchos casos son literalmente imaginarios, o peor aún, generados a propósito, también puede ser. Estate atento o atenta a este y a los siguientes episodios, pues aquí viene una de las claves más importantes para que tomes las riendas de tu salud y dejes de ser manipulado o manipulada en torno a problemas ficticios que nos han colado en los últimos tiempos. Comenzamos. Hasta el momento hemos comprobado cómo tanto el proceso de inflamación como los procesos que llamamos infección son respuestas comunes ante distintos estímulos. Ambos buscan el mismo resultado, restablecer el equilibrio celular. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a comprender cómo pasamos de esa respuesta innata que es específica a un tipo de respuesta distinta que involucra otros actores de la obra de teatro. Con este paso se añade aún más complejidad al asunto, pero bueno, no te preocupes, que como siempre trataré de explicártelo de la forma más sencilla posible. Si sigues los episodios día a día, te habrás dado cuenta de que he variado la frecuencia de publicación de los mismos. Ahora, en vez de ser cada semana, los publicaré cada 15 días. Y no es un tema de que necesite más tiempo para crear cada episodio. Ya tengo cierto entrenamiento en esto después de más de 20 episodios que llevamos ya. Considero, por una buena causa este cambio. Mira, confieso que en ciertos episodios he tenido la sensación de que hemos pasado muy por encima del tema en cuestión que estábamos tratando y apenas dio tiempo a que tomarais el gusto por el tema, que ya teníamos que pasar al siguiente por aquello de no aburriros y que este podcast tenga dinamismo. Y eso puede jugar un poco en contra del objetivo de este podcast, que aprendas a vivir de acuerdo a tu biología. Al mismo tiempo, también tengo la impresión de que por esa misma celeridad que te estoy comentando, no se asimila la trascendencia de mucho de lo que vamos hablando. Y corremos el riesgo de que sea, venga, que pase el siguiente tema y ya está. Sin darnos cuenta que te acabo de contar, por ejemplo, que tus células se alimentan de luz de plasma y que eso cambia las reglas del juego por completo. Y tengo la sensación de que a veces eso pasa un poco livianamente, vamos a decir. Y no me malinterpretes, esta cuestión es solo responsabilidad mía. Eternamente estoy agradecido de que sigas escuchando con tanto interés cada episodio y que sigas participando en la comunidad que ya estamos generando. Por eso mismo, porque es responsabilidad mía hacerte llegar de la mejor forma posible todo este conocimiento que estoy compartiendo, creo necesario realizar este cambio. Como te digo, las publicaciones de cada nuevo episodio serán cada 15 días y este cambio, además, me da pie a ofrecerte más contenido todavía en otros formatos en esa semana entre episodios. Por tanto, anuncio oficialmente que en la semana en la que no haya episodio nuevo tendrás o bien un artículo nuevo o bien un vídeo nuevo en la web para profundizar más sobre el tema que estemos tratando en el podcast y que puedas nutrirte más y mejor llevando este conocimiento a tu vida. Ya tenéis por tanto el primer artículo sobre inflamación, donde os comento con mucho más detalle por qué se piensa que la inflamación es un problema cuando en realidad es una solución biológica fundamental. Te invito, por tanto, a que, si aún no lo has hecho, te registres en saludbiologica.com y accedas gratuitamente al área de conocimiento de la web, donde ya tienes muchísimo material para aprender a vivir con lógica biológica. Y recuerda también acceder al canal de Telegram para no solo estar al día de lo que pasa con este podcast, sino para participar también en decisiones tan importantes como este cambio. Desde aquí agradezco a todos los que habéis colaborado en dar vuestra opinión y a los que respondisteis que llevabais muy bien un episodio por semana y que queríais más incluso. Al igual que los demás, deseo que este nuevo cambio y este material nuevo que os voy a aportar pues os dé mucho más valor y sigamos construyendo esta gran familia que es vida biológica. Bueno, pues después de este pequeño inciso, ahora sí, no me pongas más excusas. Vamos a por el tema en cuestión. Recordemos lo que hemos hablado cuando de una situación de infección se trata. Te comentaba que en una respuesta innata participan células específicas que son las llamadas fagocíticas, entre las que se encuentran los neutrófilos o los macrófagos, que ya te van sonando cada vez más.
Cada una de estas células tiene funciones distintas, pero lo que tienen de similar es esa espectacular acción que te han puesto como un ataque de superhéroe de Marvel, lo que es el fagocitar o el comerse un agente extraño, ese peliculón. Recuerda también que hablamos de que ese agente extraño puede ser desde tejido necrosado o dañado hasta sustancias químicas como materiales pesados o lo que suele ser más habitual o más conocido, vamos a decirlo así, ante microorganismos. Traté de que te dieras cuenta de que este evento no es tan indiscriminado como parece, es decir, que porque sea parte de una respuesta innata, automática de nuestro organismo, esto no quiere decir que nuestras células fagocíticas tengan libertad de comerse lo que les dé la gana en nuestro organismo. Todo esto está perfectamente coordinado por nuestro sistema nervioso y esta es una de las claves que habitualmente no se tiene en cuenta. Como veíamos en el episodio anterior, el simpático y el parasimpático ejercen de señal, como si fuese la configuración general de tu teléfono móvil, ese modo día y ese modo noche, pues esto es lo mismo. Cuando se pone el cuerpo en modo noche, la luz se atenúa para que no te distorsione y ese es el momento donde el mecanismo, como el de la melatonina que hablábamos, se pone en marcha para coordinar la acción de estas células y dar la orden de limpieza general del organismo. ¿Recuerdas? Pero espera, que ya te conozco. Esto no significa que durante el día no actúe la melatonina, aclaro. Del mismo modo que esto no significa que si no es de noche, las células inmunitarias no actúen. No lo tomes así, no seas extremista. Significa que hay fases, y si en algún momento es necesario dar una respuesta en concreto, va a activarse el parasimpático en un órgano en concreto, aunque sea a las 3 de la tarde. Lo que trato que comprendas es que todo está coordinado de forma central a través de las señales de nuestro sistema nervioso y también a través del lenguaje inmunitario, las citoquinas y los interferones y otras sustancias que participan en toda esa comunicación. Puede ocurrir lo que te han hecho creer que es la actividad principal de tu sistema inmune, es decir, que accedan bacterias u otros microorganismos que no tengan el permiso de entrar en el organismo, como en el ejemplo que te ponía de la herida que nos hacemos cuando se contamina con tierra. En ese caso sí, por supuesto, se activan todas esas células inmunitarias y ocurre lo que te han contado siempre. Van a ir a fagocitar ese material extraño y esas bacterias que no tienen permiso de acceder. Pero esto, en realidad, no es lo habitual, pues son contadas veces en tu vida las que entra un cuerpo extraño en el organismo que no tienen por qué estar. Con el caso de las heridas, por ejemplo. También puede ser cuando comes un alimento en mal estado o tomas agua contaminada. Y para de contar si no haces prácticas sexuales extrañas. Bueno, hay más también. Queda una más que ya hablaremos en futuros episodios. Por ejemplo, que te inoculen un virus, una bacteria a través de vacunas. Ya hablaremos. En todos los demás casos que creas que te has infectado de algo, en realidad es tu cuerpo coordinando una respuesta de reparación en la que se necesita de esa bacteria específica para restablecer el equilibrio orgánico. O bien que la presencia de esa misma bacteria se deba a la condición de tu terreno celular. ¿Te acuerdas del concepto de terreno? Es decir, que debido a que el terreno está más tóxico o que hay más oxidación o un cambio importante en el pH de tus células, es un terreno propicio para que proliferen ciertos microorganismos como algunos hongos o algunos parásitos. Pero incluso en ese caso, que es un poco más extremo, también tiene su sentido y su función biológica. Pues por ejemplo, esos hongos son excelentes recicladores naturales de materia en descomposición. Y si en tu cuerpo hay mucha basura, hay mucha descomposición, pues los hongos van a tener que actuar para reciclar internamente todo ese terreno que tenemos. Lejos queda entonces esa perspectiva de ataque constante de los macrófagos a las bacterias y esa batalla constante o esa guerra constante. Hasta que hablemos de los antígenos y los anticuerpos, eso sí. ¿Ahí qué me vas a contar, Roberto? Seguro que ahí sí que ocurre la famosa guerra de guerrillas frente a esa bacteria señalada. A ver qué me vas a decir de los anticuerpos. Bueno, ahora te cuento. Iniciemos primero por comprender el mecanismo y después, como siempre, le daremos el sentido biológico. Este es el punto en el que te decía al inicio de todo este tema sobre el sistema inmune, que llegará un momento que te cuente lo mismo que la versión oficial y estará bien, ojo, y es así. Pero cuando menos te lo esperes, pondremos el foco biológico para comprender la lógica que hay detrás. Venga, pues pongámonos en situación.
Suponte que iniciamos la historia desde lo que te cuenta la versión oficial, aunque ya sabes que esto tiene enormes matices. Pero bueno, vamos a por ello. Suponte que entra en nuestro organismo una bacteria extraña y malvada que consigue atravesar todas las barreras de nuestro cuerpo y camina a sus anchas por el organismo. Todas las bacterias, como te conté, tienen una especie de DNI, un identificador en su membrana. Estas son distintas moléculas y proteínas que se expresan en la membrana de la bacteria y que nuestro sistema inmune, a través de los macrófagos y células dendríticas, entre otras, son capaces de identificar o de leer. A esto técnicamente se le llaman los PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. Ya ves, nuevamente el lenguaje bélico haciendo de las suyas. Estos PAMPs son reconocidos por otras palabrejas, otros receptores que se llaman PRR, que tienen en la membrana los macrófagos y las células dendríticas y que ponen en marcha, de acuerdo a la situación, a las órdenes que tengan esos macrófagos y esas células dendríticas y al tipo de microorganismo detectado, la respuesta más adecuada en cada momento. Esta detección produce que dentro del macrófago, por ejemplo, se produzcan distintas reacciones fisiológicas que dan como resultado la liberación de sustancias como las citoquinas, que ya conoces, por ejemplo, activando la inflamación y atrayendo nuestras células inmunitarias al lugar de los hechos. Pero también puede haber otras respuestas. Puede, por ejemplo, emitir otras citoquinas antiinflamatorias, desactivando la respuesta. O también pueden poner en marcha procesos de señalización para avisar a los linfocitos. Todo va a depender del contexto y de la orden del jefe que haya a nivel general. Y ojo, que no se te pase de largo un detalle que te acabo de comentar. Que un macrófago, cuando recibe en sus receptores, estos que te estaba diciendo, la señal de que hay una bacteria, también puede enviar una señal antiinflamatoria, no solo de ataque frente a esa bacteria. ¿Me sigues? Es decir, que no siempre va a batallar contra la bacteria. Hay respuestas distintas dependiendo del contexto, como te digo. Bien, sigamos la secuencia de lo que ocurriría en la linealidad que nos plantean en la respuesta de la versión oficialista. Esa bacteria que entró en el organismo cuando produce un daño o cuando simplemente es detectada por los macrófagos y células dendríticas, por ejemplo, se da la señal proinflamatoria y acuden más células como los neutrófilos que ya conoces. En el arduo fragor de la batalla, los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos se ponen a fagocitar y a eliminar tantos enemigos como puedan. Si la cantidad de bacterias es elevada o el daño que pueden producir es intenso, entonces los macrófagos van a pedir ayuda. Ese pedir ayuda, en esta ocasión, va más allá de la liberación de las sustancias químicas, pues la invasión del enemigo es muy grande y se está perdiendo mucho terreno y hay que llamar a los refuerzos. Entonces, como si de una sangrienta batalla se tratase, varios macrófagos que han comido a sus enemigos descuartizan y exhiben trozos del cuerpo de la bacteria en sus membranas, como cuando se colgaban antiguamente las cabezas cortadas en las lanzas para avisar al enemigo de que tuviera cuidado. A este sangriento acto se le conoce técnicamente como presentación de antígeno. Un antígeno no es otra cosa que un cuerpo o una parte de un cuerpo reconocido como extraño que va a servir de activador y de señalizador de la respuesta adaptativa, que es la más específica. Esos macrófagos o cualquier otra célula que sea presentadora de antígenos, como se dice, va a expresar en su membrana parte de proteínas que pertenecían a la bacteria fagocitada o comida. Cuando estas células presentadoras de antígenos se encuentran con los linfocitos, entonces les enseñan el trofeo de las partes del cuerpo del enemigo. Estos linfocitos guardan esa información y la utilizan para identificar al agente invasor, en este caso la bacteria, y actuar de dos formas que después te voy a detallar. A partir de ese momento se pone en marcha esa otra parte del sistema inmune, la adaptativa. Se llama adaptativo porque lo que va a ir haciendo tu sistema inmune es precisamente eso, ir adaptándose de acuerdo con los estímulos que reciba. Esta información se almacena en una especie de memoria celular, para catalogar cada evento y cada encuentro con microorganismos, células o sustancias que ha tenido que ser eliminadas en algún momento de tu evolución. Por tanto, tu sistema inmune adaptativo no va a tener la misma información que la de otra persona, pues simplemente depende de tu experiencia y tu relación con el entorno que vas a almacenar una información u otra.
Y también se dice que esa parte del sistema inmune es de respuesta específica, porque a través de esa señalización que te he comentado que hacen los macrófagos, entre otras células especializadas como los linfocitos van a dar respuesta específicamente frente a ese microorganismo señalizado y no ante otro. Estos linfocitos, o más bien, para ser correctos, un tipo de linfocito en concreto, que son los linfocitos T citotóxicos o CD8, serían como los cazarrecompensas, para que me entiendas. El sheriff cuelga un cartel en la puerta de la taberna del viejo oeste y pone en precio la cabeza de la bacteria malvada Bill Walter, temida en el lejano oeste, con una recompensa de $100.000 a quien consiga detenerla. Por supuesto, la foto que van a poner es la peor, en la que más fea salga la pobre bacteria, para hacerte creer que es el villano más malo de todos. Bueno, pues los linfocitos T CD8 van a ir como locos por todos los poblados en busca y captura del nuevo supervillano, para ejecutarlo en plaza pública en cuanto lo encuentren y así tener la ansiada recompensa. ¿Ves cómo puedo usar también lenguaje bélico para darle más acción y emoción al tema? Sin embargo, hay muchísimos matices importantes para comprender realmente todo lo que en esta respuesta adaptativa sucede. Comprendamos más en profundidad este mecanismo. Cuando las células presentadoras de antígeno muestran los trozos de bacteria a los linfocitos, estos comienzan a realizar distintas acciones de acuerdo al tipo de linfocito que sea. Mira, tenemos un tipo de linfocito que son los linfocitos B. Estos son funcionarios que realizan labores de administración y comunicación. En un primer estado, en realidad hacen muy poco trabajo, deambulan de un lado a otro y son ese tipo de funcionario que cuando le consultas algo parece que le cuesta hasta responder, o que directamente te ponen en la cara el cartelito de vuelvo en 15 minutos porque es mi hora del café. Que por cierto, vaya mala fama tienen todos los funcionarios por culpa de 4 personajes de estos. A esa fase de los linfocitos se le dice que son linfocitos B inmaduros a los que no se les ha presentado antígenos aún. Vamos, que no han dado un palo al agua en su vida. Pero llega un momento en el cual a esos funcionarios se les exige que trabajen y que lo hagan bien además, como los encargados de Hacienda de revisar tu declaración de la renta para que si se la has colado o te has equivocado, te metan un paquete importante por no pagar lo que te correspondería pagar, según ellos, claro. Ahí los tipos, dicho con cariño, no se van a tomar el café, no. Estos están ahí a la que saltan y no se les pasa ni una coma de lo que presentes. Ahí los linfocitos ya se les ha avisado y se le ha presentado los antígenos de la bacteria o el microorganismo que corresponda y comienzan a trabajar como locos. ¿Qué van a hacer estos? Pues van a empezar a producir los famosos anticuerpos, que son en realidad proteínas específicas que llevan la información concreta sobre esa bacteria que está en busca y captura. También pueden producir inmunoglobulinas, que para hacértelo fácil es otra vía distinta de conseguir un mismo objetivo. Aunque si tuviéramos tiempo y estuviéramos en una formación profesional, te explicaría que aquí radican muchos de los secretos de nuestro sistema inmunitario, en las inmunoglobulinas. Esos anticuerpos secretados van a pegarse a las membranas de las bacterias o del microorganismo que está en busca y captura, pues como te he dicho son muy específicos y de esta manera los otros linfocitos van a saber a quién tienen que cazar. Bien, pues estos funcionarios que se encargan de gestionar las solicitudes de creación del anticuerpo, como quien solicita una subvención o una ayuda del Estado, pues necesitan tener colaboradores. Estos colaboradores son los linfocitos T del tipo CD4, que básicamente van a propagar el mensaje de quién está en busca y captura y además van a ser los encargados de coordinar toda la acción de todas las células inmunitarias en la respuesta que se vaya a dar. Mira, si hablásemos de lenguaje bélico, como les gusta tanto, serían los generales que dirigen al ejército, los CD4. Y luego hay otro tipo, que son los cazarrecompensas que te decían, que son los CD8, linfocitos T CD8, o citotóxicos, que son los que en realidad van a ejecutar la orden de busca y captura. Bueno, y para completar el cuadro tenemos algunos linfocitos T que cursan una especialidad, vamos a decirlo así, y se encargan, por ejemplo, de la memoria histórica, de relatar cada batalla y guardar en la memoria el contacto con ese microorganismo ante el que se ha necesitado generar anticuerpos. ¿Para qué? Para que en un futuro la gestión vaya mucho más rápida y no sea necesario la enorme burocracia de que todo el evento ha tenido hasta aquí, sino que la próxima vez que se encuentre a esa bacteria o ese microorganismo
y se dé la orden de eliminar, directamente se liberen los anticuerpos sin tener que diseñarlos desde cero. Ya tienen el plano creado. Esto es lo que habitualmente se le dice que nuestro sistema inmune tiene memoria, porque hay estos tipos de linfocitos T que guardan en la memoria todos los eventos que han ido sucediendo. Y ya por último, como en todo equilibrio y en toda respuesta que tiene que ser modulada, alguien se tiene que encargar de contener a los más agresivos del propio equipo. No van a ser todos CD8 que van a ir a matar a la pobre bacteria. Bueno, pues hay otros linfocitos T que se van a especializar en paralizar la respuesta inmunitaria, es decir, en transmitir la orden a todo el cuerpo de que hay que suprimir las acciones y hacer una retirada limpia a tiempo. A esto se les llama linfocitos T supresores. Como ves, es un elenco bastante completo, que sumado a las células NK que ya conocías, las Natural Killer crean el equipo de linfocitos de primera. Un sistema realmente complejo, ¿verdad? Bueno, pues ahora te pregunto yo. ¿Crees que un gobierno invertiría tantos recursos en este sistema tan complejo si se tratase únicamente de matar bacterias de forma indiscriminada como te lo quieren hacer creer? Si únicamente se tratase de bacterias malvadas que nos invaden, mira, con la respuesta innata ya tendríamos, ya que la detección de un agente extraño en nuestro cuerpo se hace a través de células del sistema inmune innato, como tal, como los macrófagos. No sería suficiente con que los macrófagos llamasen al ejército de las Natural Killer y los neutrófilos, como se hace de forma innata, para comerse a todos los agentes extraños que haya sobre el terreno. ¿Para qué van a invertir en la generación de señalizadores específicos como anticuerpos si ya los macrófagos han detectado que es un agente extraño? Mira, nuestro organismo y la naturaleza en sí tiene un principio universal que es incuestionable. Si algo no se necesita, se elimina, pues supone un gasto de energía que otras estructuras o funciones necesitan. Por ello, hasta el mismo apéndice, que todo el mundo dice que no tiene más función que inflamarse en una apendicitis, tiene todo su sentido biológico y no es algo que se deba quitar en cualquier operación de turno así como así. Si hay un sistema tan específico es porque hay interés específico de controlar eventos y ejecutar acciones muy medidas. No nos sirven los cañonazos, necesitamos una respuesta que, además, cuanta menor violencia sea necesaria para ejecutarla, mejor, porque cuanto más energía se va a necesitar. Por ello, hay muchos complementos más que los linfocitos CD8 para eliminar esa bacteria señalizada. Por ello hay sustancias catalogadas como bactericidas. Por ello está todo el sistema linfático íntimamente relacionado con estos procesos. Por ello hay comunicación entre bacterias. Por ello, también hay bacteriófagos, que los llaman los virus de las bacterias. Por ello están las citoquinas y los interferones y cientos de sustancias activas más. Cuando pones tantos elementos en una ecuación, lo que tienes es un número cada vez más exponencial de posibilidades de combinación. Y por tanto, un número cada vez más alto de tipos de respuesta ante distintos eventos, pudiendo llegar a decidir cómo actuar incluso ante un mismo evento. Por ejemplo, la presencia de una bacteria puede provocar respuestas distintas, aunque sea exactamente la misma bacteria en el mismo momento. Es por ello que se da, y con frecuencia, la señal de movilizar los linfocitos de la sangre a los tejidos, pero en los tejidos quedarse como en stand-by, aunque parezca contradictorio, como te dije en el episodio anterior. Y aunque los macrófagos den la señal de que está la bacteria X, los linfocitos no van a hacer nada porque tienen la orden de aún no participar. O también otro tipo de situación como que el macrófago esté frente a frente con una bacteria y la deje pasar, porque esta misma saca en ese preciso momento una bandera blanca de no agresión. Y esto es casi literal, porque esa bacteria expresa una molécula concreta que inhibe la acción de esos macrófagos. Y como estas combinaciones, pues te puedo contar ciertos más de modulaciones que pueden ocurrir para dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Como ves, es un sistema complejo y la naturaleza no es caprichosa. Si es tan complejo es porque necesariamente tiene que ser así. Y por tanto, nuestro sistema inmune es mucho más de lo que te han contado. Sí, hace todo eso que te han contado, es así, pero eso es solo un pequeño porcentaje de las situaciones en las que participa. No te quiero asustar,
Pero todo eso que te han contado es únicamente respecto a un agente extraño simplificado en una bacteria o en un virus. Puede ser cualquier otra cosa, como te decía, pero es únicamente ante un agente extraño. Pero en realidad el cuerpo usa este mismo mecanismo extrapolado a todas las situaciones. Mira, por ponerte un ejemplo, esos linfocitos CD8 ejecutores también van a actuar frente a las células que hay que eliminar, y aquí ya sí que entramos en el mundo interpretativo de la ciencia moderna. Pueden ser que las células que hay que eliminar sean cancerígenas, pero también pueden no ser cancerígenas. Mira, si la célula es cancerígena, según la ciencia oficial, es bueno que haya ese ataque de las CD8 a las células, porque son cosas malas. Sin embargo, si es ante una célula que no es cancerígena, estaríamos ante una enfermedad autoinmune y, por tanto, tu sistema inmune anda mal, seguro. ¿Quiénes carajos nos creemos para decir al cuerpo sobre qué tiene que actuar y sobre qué no? Aquí de nuevo la maldita interpretación sesgada de la ciencia. Mira, tanto si es una bacteria o virus, como si es una célula cancerígena, como si es una célula no cancerígena, como si es cualquier otra sustancia, me da igual, el mecanismo va a ser el mismo. Puede involucrar anticuerpos o no, ahí ya depende un poco de situaciones, pero el trasfondo es el mismo. Lo que cambia es el mensaje que se envía entre unas células y otras, pues no es lo mismo que haya que comunicar que es momento de eliminar una bacteria que ya no se necesita, a que en vez de una bacteria sea una célula la que ya no se necesita, o que sea un sobrecrecimiento celular que ya no es necesario que siga creciendo. Nosotros utilizamos palabras distintas para describir esos procesos, ¿verdad? Pues nuestro sistema inmunitario también. De ahí que haya mensajes específicos, citoquinas e interferones concretos para lo que se interpreta como respuesta inmunitaria frente a un tumor, y que estos sean distintos cuando se trata de una respuesta inmunitaria ante una bacteria. De hecho, molecularmente el mecanismo es muy similar siempre, es decir, el programa que se ejecuta es muy similar. Mira, se detecta bien sea a través de sustancias liberadas por las células propias o por microorganismos, o bien sea a través de un contacto con un agente extraño, que en una zona del cuerpo es necesario actuar a nivel inmunitario. Los macrófagos, entre otros, dan la señal de alarma, generan la inflamación y viene el equipo de reconocimiento a la zona, como te he contado. Ese equipo de reconocimiento va a decidir si activar o no a los linfocitos, dependiendo del contexto celular en el que esté. Si se llama a los linfocitos, entonces se pone en marcha la respuesta adaptativa. Y si se necesita acción específica, entonces comienza la producción de anticuerpos para señalizar el objeto y enviar a los cazarrecompensas. Y por último, tras finalizar la acción, vienen los polis buenos que te contaba, los T supresores, a calmar y a enviar la señal de que se terminó la acción inmunitaria. Mientras tanto, los observadores de zona, los que tienen memoria, van registrando en la memoria todo lo que ocurre. Si hay ya una experiencia previa, nos vamos a ahorrar pasos, pero si no, lo que hace es se registra y la siguiente vez que sea necesario ya sabemos el tipo de anticuerpo que hay que producir para enviar más rápidamente a los cazarrecompensas. Hasta aquí la respuesta lineal interpretada por la ciencia oficialista ante una bacteria o virus y que biológicamente ocurre tal cual, no hay nada inventado, es así, está demostrado. Ahora bien, cuando lo que ocurre se sale de ese patrón, según la línea oficial, entonces está mal o es patológico. Y aquí es donde nos distanciamos enormemente. Aquí es donde está la brecha enorme que te comentaba al principio. Mira, si en vez del microorganismo de turno es una célula normal de tu cuerpo, una hormona o una enzima las que son señalizadas, entonces esa autoinmunidad debe ser malo seguro. Si por un estímulo simpático la acción de tus linfocitos es inhibida y no actúan, como te contaba en otro caso, debe ser malo también, tienes las defensas bajas o deficitarias por el estrés. Si la bacteria secreta sustancias que inhiben la acción de los fagocitos, entonces ahora son superbacterias resistentes y nuestro cuerpo necesita agresivos antibióticos para ayudar a nuestro sistema inmune. Si nuestro sistema inmune permite el crecimiento de unas bacterias negativas, es que nuevamente te han bajado tus defensas y tienes infección, aunque no tengas síntomas. Ahora ya existe el asintomático, recuerda. Si de repente una célula se pone a replicar como loca, es que los mecanismos de control de replicación celular han fallado y eso da origen al cáncer. Por ello hay que crear fármacos que estimulen la apoptosis, que se dice, es decir, la muerte celular, porque a nuestro cuerpo se le debe haber olvidado cómo actuar ahí. Y nos inventamos un fármaco que estimula, atenta, la muerte celular. No importa que mueran muchas otras células y que provoque terribles efectos secundarios, es por una buena causa, para enseñar a nuestro sistema inmune cómo actuar porque no sabe, o se le debe haber olvidado, quién sabe.
Ahora voy a hacerte una confesión que espero que, como a mí, te cambie tu visión de todos estos temas. ¿Sabes por qué suelo tener facilidad para entender biológicamente lo que ocurre en el cuerpo? No son horas de estudio, que también me las he llevado y me las sigo llevando. Es un mínimo cambio de posición al respecto. No sé si has visto la peli de Origen, fantástica por cierto, tienes que verla si no, muy recomendable. En esta peli, el prota, DiCaprio, se introduce en el sueño de un ricachón para manipular su inconsciente, accediendo varias capas dentro del sueño para cumplir un único objetivo. Implantar una idea, hiper simple, hiper sencilla, pero muy potente. Como poner una semilla que germinará en todas las capas del inconsciente y que cambiará por completo la percepción del ricachón. Bueno, pues eso me hice a mí mismo el primer año que descubrí todo este conocimiento de las 5 leyes biológicas. Me planteé una pregunta, que se ha convertido al final en una afirmación con el tiempo, y es el verdadero origen de que hoy, a esta hora, me estés escuchando. Mira, me pregunté como hipótesis en su momento. ¿Y si no hubiera error de diseño en nuestro organismo? Cuando comprendí las 5 leyes biológicas, entendí que nada que ocurra en tu organismo carece de sentido y que aquello que llamas enfermedad son en realidad programas específicos que activa a tu cuerpo tratando de adaptarse al entorno. ¿Y si todo lo que ocurre en tu cuerpo es lo perfecto y lo exacto que tiene que ocurrir para el momento y el entorno biológico en el que estás? Una pequeña idea, muy simple, muy sencilla, pero que arma una realidad totalmente distinta. Desde que puse esa semilla en mi mente, todo lo que aprendí y aprendo y continúo aprendiendo sobre fisiología integrativa lo miro siempre desde esa perspectiva. ¿Y sabes lo que he encontrado? Algo enorme, por eso estoy haciendo este podcast. De esa semilla que implanté en mi mente hace más de 10 años, algunos más todavía, ahora ya hay un gran bosque lleno de vida biológica, nunca mejor dicho. Esa semilla hizo que me tuviera que replantear seriamente muchos temas a nivel científico y de salud, y plantearme reescribir la interpretación de funciones completas de nuestro organismo, como esta del sistema inmune que estamos tratando. Un camino que es realmente solitario, con algunos dolores de cabeza, no te lo voy a negar, pues nadie se ha atrevido con temas como el del sistema inmune. Y no me refiero a dar otra visión, ha habido otros autores que dan otras perspectivas, sino a explicar los mecanismos fisiológicos y biológicos que sustentan lo que ya desde hace tiempo se sospecha. Nadie me ha explicado lo que yo te estoy contando en estos niveles de tema. Por eso muchas veces es difícil darte referencias de dónde he sacado la información, porque muchas son deducciones propias, por lo que puedo leer en los estudios científicos. Y te puedo compartir esos estudios científicos, pero si no te doy las claves con las que entender esos estudios científicos a nivel biológico, pues no te va a cuadrar mucho las cuestiones. Pero si sigues esta misma clave, que no hay fallos en el cuerpo, que está todo perfectamente diseñado para el momento y para el lugar exacto en el que estás y en el entorno en el que estás, entonces todo se aclara y tiene un hilo conductor mágico. Y como digo, ha habido muchos autores: Lamarck, Bessams, Reich, Wooder Ederlein, Hammer, Stefan Lanka, Máximo Sandin. Muchos han embarcado en este camino y puedo decir que son mis referentes, pues se atrevieron a ir por su propio camino, llegando a conclusiones enormes. Y es gracias a ellos y a esta pequeña idea plantada en mi mente que hoy estamos aquí. Mira, hagamos un pacto. Te propongo que de aquí en adelante, pase lo que pase, tengamos siempre este principio en nuestra mente. No hay errores de diseño en el cuerpo. Todo ocurre por un motivo biológico. Y cuando sostienes esto de manera innegociable, aunque ahora no tengas la respuesta a algunas preguntas, tarde o temprano te llegarán. Y cuando tengas en contra a toda la argumentación científica oficial y ésta contradice este principio, como pasa con el sistema inmunitario, puedes estar seguro o segura de que se les escapa algo, de que el error lo tienen ellos y que o bien voluntariamente o bien involuntariamente omiten información. Y es precisamente eso que omiten la clave que abre la puerta del siguiente nivel de información. Acompáñame en los siguientes episodios que pondremos en práctica esta clave para hablar de vacunación, autoinmunidad, cáncer y muchos otros escenarios donde una vez más la lógica biológica será mostrada y no solo mostrada, demostrada. Pues aquí hablamos de salud biológica. Nos sentimos en el próximo episodio.